Bienvenidos a la presentación sobre cómo multiplicar y dividir números negativos. Comencemos. Creo que se darán cuenta de que multiplicar y dividir números negativos es mucho más fácil de lo que parece al principio. Solo deben recordar un par de reglas y probablemente más adelante les enseñaré por qué estas reglas funcionan. Pero primero les enseñaré las reglas básicas. Las reglas básicas son: cuando multiplican dos números negativos, digamos que tenemos menos 2 por menos 2, primero deben mirar los dos números como si no estuviera el signo negativo. 2 multiplicado por 2, eso es 4. Y resulta que si multiplican un número negativo por otro negativo, eso da positivo. Escribamos esa primera regla. Negativo por negativo da positivo. ¿Qué pasa si tenemos menos 2 por más 2? En este caso, primero veamos los dos números sin los signos. Sabemos que 2 por 2 es 4, pero aquí tenemos un negativo por un 2 positivo, y resulta que cuando multiplicamos un negativo por un positivo, obtenemos un negativo. Esa es otra regla. Negativo por positivo es negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos un más 2 por menos 2? Creo que sabrán esto. Como se pueden dar cuenta, estos dos son prácticamente lo mismo, según cómo se llama. Creo que es la propiedad transitiva. No, creo que es una propiedad comunicativa. Debo recordar eso, no recuerdo. Pero 2 por menos 2, esto también es igual a menos 4. Tenemos la última regla que dice que un positivo por un negativo también da un negativo. Pueden ver, y estas dos últimas reglas son lo mismo. Negativo por positivo da negativo, o un positivo por un negativo da negativo. También se puede decir que cuando los signos son diferentes y multiplicamos los dos números, obtenemos un número negativo. Por supuesto que ya saben lo que pasa cuando multiplican un positivo por un positivo. Eso da positivo. Hagamos un recuento. Negativo por negativo da positivo. Negativo por positivo es negativo. Positivo por negativo es negativo. Y positivo por positivo es positivo. Creo que eso último los confundió. Tal vez lo puedo simplificar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si les digo que cuando multiplican números con el mismo signo, obtienen un resultado positivo? Y que cuando los signos son diferentes, el resultado es negativo. Es negativo. Eso será, digamos que 1 por 1 es igual a 1, o si digo menos 1 por menos 1 también es igual a más 1, o si digo que 1 por menos 1 es igual a menos 1, o menos 1 por 1 es igual a menos 1. ¿Se dieron cuenta de que en los últimos dos problemas tenía dos signos diferentes, ese más 1 y el menos 1? Y en los dos problemas de arriba, este de aquí, los dos unos son positivos, y en este de acá los dos unos son negativos. Resolvamos algunos problemas. Espero que les ayude a aclarar todo esto y que también puedan hacer o resolver problemas, y que también les dé algunas pistas y sepan qué reglas usar. Eso los debería ayudar. Entonces, si digo menos 4 por más 3, bueno, 4 por 3 es 12. Y tenemos un negativo por un positivo, o sea, signos diferentes. Diferente significa negativo. Menos 4 por 3 es menos 12. Y eso tiene sentido porque básicamente estamos diciendo cuánto es menos 4 multiplicado por sí mismo 3 veces. Así que queda menos 4 más menos 4 más menos 4, eso es menos 12. Si vieron el video sobre cómo sumar y restar números negativos, deberían hacerlo, deberían verlo primero. Hagamos otro. Si tengo menos 2 por menos 7, podrían pausar el video en cualquier momento para ver si saben cómo hacerlo y luego volver a ponerlo para ver la respuesta. Bueno, 2 por 7 es 14. Acá tenemos el mismo signo, así que es más 14. Generalmente no necesitan escribir el signo positivo, pero así es un poco más explícito. Y si tengo 9
9 por menos 5. 9 por menos 5 es 45. Y nuevamente los signos son diferentes, así que es negativo. Y finalmente, si tengo, pensaré en algunos números, menos 6 por menos 11. 6 por 11 es 66. Y ahora es un negativo y un negativo, entonces es positivo. Les daré un problema más difícil. ¿Cuánto es 0 por menos 12? Podrían decir que los signos son diferentes, pero el 0 en realidad no tiene signo. Y 0 por cualquier número es 0. No importa si el número por el que están multiplicando es positivo o negativo. 0 por cualquier cosa es 0. Veamos si podemos aplicar las mismas reglas a la división. En realidad resulta que podemos usar las mismas reglas. Si tengo 9 dividido menos 3, bueno, primero decimos, ¿cuánto es 9 dividido por 3? Eso es 3, y tienen signos diferentes, más 9 y menos 3, diferentes signos da negativo. 9 dividido por menos 3 es igual a menos 3. ¿Cuánto es menos 16 dividido por 8? Nuevamente, 16 dividido por 8 es 2, pero los signos son diferentes. Menos 16 dividido por más 8, eso es igual a menos 2. Recuerden que signos diferentes dan un resultado negativo. ¿Cuánto es menos 54 dividido por menos 6? 54 dividido por 6 es 9. Y ya que ambos términos, el divisor y el dividendo, ambos son negativos, menos 54 y menos 6, el resultado es positivo. Recuerden que signos iguales da un cociente positivo. En el ejemplo que hicimos antes era el producto. Hagamos uno más. Obviamente 0 dividido por cualquier número sigue siendo 0. Eso está bastante claro y no se puede dividir nada. Nada por 0. Eso da indefinido. Hagamos uno más. ¿Cuánto es? Pensaré en números al azar. 4 dividido por menos 1. 4 dividido por 1 es 4, pero los signos son diferentes, así que es menos 4. Espero que eso les sirva. Ahora quiero que hagan todos los ejercicios de multiplicación y división de números negativos que puedan. Pueden dar clic para obtener pistas y recuerden, les dirá qué regla usar. Si piensan en... Cuando tengan tiempo podrían pensar en por qué se aplican estas reglas y en lo que significa multiplicar un número negativo por un número positivo y lo que es más interesante, qué significa multiplicar un número negativo por otro negativo. Pero creo que a estas alturas, espero, ya puedan comenzar a resolver algunos problemas. ¡Buena suerte!